El tema de hoy día vamos a hablar de los errores en las mediciones, ¿sí? Ese es el tema de hoy día. Pero como siempre, comenzamos señalando, ustedes tienen el sílabo, ahí está el elemento de capacidad, es realizar cálculos para expresar el error de medidas cuantitativas, ¿sí? Realizar cálculos para expresar el error de medidas cuantitativas. El indicador del logro es calcula y expresa el error de mediciones realizadas. Y ustedes, bueno, cuando estén ya en la parte práctica, van a hacer una serie de prácticas y van a tener que hacer mediciones, ¿no? De densidad, de diferentes parámetros, y tienen que estar conscientes de que cada vez que ustedes miden hay errores, ¿no? Entonces hemos preparado una primera situación para que vamos a adentrarnos al tema, siempre para tratar de rescatar lo que ustedes saben. Y como yo siempre digo, ustedes saben bastante. Disculpen que la imagen está un poquito distorsionada porque le puse un fondo de pantalla que no me salía muy bien. Bueno, tengo el siguiente situación, ¿ya? Escuchen, por favor. Yo acá tengo un objeto en mi mano, ¿ya? Para los que no lo ven, porque de repente no tiene activado su video por el consumo de datos, es un huevo, ¿sí? Es un huevo fresco, de tamaño pequeño. Saben que los huevos están caros ahora. Y la pregunta es que ustedes adivinen o estimen cuál es la masa del huevo, ¿sí? ¿Cuál es la masa? Lo vamos a hacer por grupos, ¿ya? Alguien del grupo 1 que me pueda dar la estimación de la masa de ese huevo. Repito, lo estoy volviendo a poner en la pantalla, pero para los que no los ven, es un huevo pequeño. Ustedes saben que huevo hay diferentes tamaños, y yo diría que este huevo está entre pequeño y mediano. Ese es su tamaño. La idea es estimar, ¿sí? Aproximarnos a cuál es la masa real de este huevo, ¿ya? A ver, quisiera escuchar las intervenciones. ¿Cuál es su estimación? Grupo 1. O alguien de los presentes, necesitamos cinco respuestas. A ver, una primera respuesta. Del grupo 5. A ver ya, ¿cuál es tu aproximación? 15 gramos. 15 gramos. ¿Se puede escribir 15? Profesor, grupo 2. Ya, un ratito, déjenme escribir aquí 15 gramos. Ya, ¿el grupo 2 cuánto? Puede ser de 25 a 30 gramos, profesor. Dame un dato. De yema y el... El huevo es fresco, huevo fresco. Sí, huevo fresco, profesor. ¿Cuánto? ¿25 o 30? Sí. 25 o 30. 25, profesor. 25. Grupo 1, grupo 3, grupo 4, ya me han dado dos datos. El grupo 2 dice que... El grupo 1, profesor, 20 gramos. 20 gramos, ya. Sí. Ya, 20 gramos, 20 gramos. 25 gramos. ¿Qué grupo eres tú, Alex? ¿Alex, no? No, Benji, en grupo 3. Benji, ¿qué grupo eres? Grupo 3, ¿cuánto? 25 gramos. 25 gramos. Grupo 4, ¿falta? Profesor, la clara del huevo. No, no es la clara, es el huevo completo. Les estoy mostrando, es un huevo fresco, de tamaño entre pequeño y mediano. Ese es el tamaño del huevo. Profesor. No es huevo frito, no es huevo sancochado, es el huevo. A ver. Profesor, soy Benji. El peso real de un huevo sería entre 50 gramos. 50 gramos, o sea, ya tú dijiste 25, entonces 50. Sí, 50. 50, vamos a borrar acá, vamos a poner 50. Profesor. Dime. Puede haber también el huevo, bueno, también depende de cada tamaño de huevo, ¿no? Hay veces que puede empezar 50, 55. No, dame un dato. 75. No, estoy diciendo que es un huevo entre pequeño y mediano. Huevo Hay un huevo pequeño entre 50 y un huevo mediano 60. Ya, ¿tú cuánto dices? Dame un dato. 60. 60, ya. Ya. ¿Todos se quedan con su dato? A ver, grupo 1, 20, grupo 2, 25, grupo 3 ha rectificado de 25 a 50, grupo 4 entiendo que es 60 y grupo 5, 15. ¿Nos quedamos con esos datos? 20, 25, 50, 60 y 15, ¿está bien?
Profesor, profesor, grupo 2 puede ser 20 a 25 gramos. Ya por eso ya está 25 gramos. Ya he puesto 25. Ya he puesto 25 ya. Yo rectifico, el 1. Ya, ¿cuánto? 65. 65, rectificas, ya. Vamos a ver cómo rectificamos acá. 65, para no estar activando el borrador, ya. Ya, ¿algún grupo más quiere rectificar? Entonces, grupo 1, 65, grupo 2, 25, grupo 3, 50, grupo 4, 60 y grupo 5, 15. ¿Quieren rectificar o no? ¿O nos quedamos con esos datos? Ya, nos vamos a quedar con esos datos, chicos, ¿ya? Porque tenemos que avanzar. Entonces, vamos a sacar un promedio. Sí saben lo que es un promedio, ¿no? Voy a sumar todos los datos y voy a dividir entre el número de datos, ¿sí? Entonces voy a sumar 65 más 25. Vayan sumando ustedes también, chicos. 65 más 25 más 50 más 60 más 15. ¿Ya? ¿Cuánto hace? Sumamos, ¿cuánto hace? A ver. 65 más 25 sería 90, ¿no? Más 50, 140, más 60, 200, 215. Y 215 entre 5, ¿cuánto sería? 43. Ahí estamos poniendo 43, ¿ya? Los que están viendo el video me están siguiendo porque estoy anotando. 43. Ya, entonces miren, el salón opina que el huevo pesa 43 gramos, ¿sí? Porque es el valor promedio, ¿sí? 43 gramos. Y nosotros que tenemos la balancita hemos pesado y el valor verdadero, ¿cuánto es? 52 gramos, ¿sí? Este huevo que les he mostrado, los que tienen el video activado, pesa 52 gramos, ¿sí? Entonces diríamos cuál es el error del grupo, digamos así como grupo, para no estar haciendo de cada grupo. El error sería que ustedes han dicho en promedio que es 43 gramos y el peso real es 52 gramos. Entonces hay una diferencia entre lo que es el valor real y el valor que ustedes han estimado, ¿no? De una cosa así. Entonces podríamos decir que el error es 52 menos 3 sería 9, ¿no? Habría una diferencia de 9. ¿Podríamos anotarlo por acá? 9, ¿sí? 9 gramos. Ya cada grupo, por ejemplo, el grupo que ha dado 50 está muy cerca. El grupo que ha dado 60 también está muy cerca, y los grupos que han dado 25 y 15 están más alejados, ¿no? Solamente así una cuestión motivadora nomás, chicos, ¿sí? ¿Para qué? Para saber que nosotros cometemos errores, ¿sí? Cometemos errores, ¿sí? Justamente el tema hoy día, los errores, ¿sí? Bueno, generalmente nosotros, como le digo, en el campo profesional, hacemos muchas mediciones, ¿sí? Nosotros para determinar la calidad de algo, ¿no? Para determinar si lo que estamos haciendo está bien o no, tenemos que ceñirnos a ciertos parámetros, ¿sí? Cuando ustedes estén en planta, cuando ustedes estén trabajando ya o estén practicando, ustedes se van a dar cuenta de eso. Justamente el campo tecnológico, el campo profesional que ustedes están aspirando, es un campo que se caracteriza por observar procesos y medirlos, ¿sí? Porque ya les dije que hay un adagio que dice que lo que se puede medir se puede controlar y lo que se puede controlar se puede mejorar. Esto lo dijo el señor Einstein. Entonces decimos que hacemos mediciones. Ya saben que para medir, ¿qué tenemos que hacer? Comparar. Básicamente es comparar con un patrón. En este caso el patrón que hemos usado está pues en la balanza, ¿no? La balanza es el patrón. Y es el que contiene el patrón y nos ha dado este valor. Pero decimos que hacer este proceso es un proceso que siempre tiene errores, ¿sí? Nosotros tenemos que desde ahora concientizarnos, chicos, que cada vez que medimos cometemos errores. Le podemos decir que el error es inherente a la medición. Quizás alguien podría decirme, profesor, que esto no es así, pero eso es así, ¿sí? Cada vez que medimos cometemos errores, ¿sí? Ahora, eso es lo que tenemos que asumir, estar conscientes de eso. Y como estamos conscientes de que cometemos errores, lo que nosotros tenemos que hacer es conocer cuáles son las fuentes de esos errores para tratar de minimizarlos, ¿sí? Porque hay errores que son tolerables, ¿no? Tolerables, pero hay errores que ya no son tolerables. Por ejemplo, el error que hoy hemos cometido es muy grande, ¿no? Porque saldría más o menos 9 de 52, más o menos algo así como 18% de error. Y es un error muy grande, ¿no? Un error tolerable es más o menos 1%, más o menos 0,1% de error.
Entonces, nosotros tenemos que concientizarnos que cada vez que medimos cometemos errores. Y como le digo, ¿cuáles son las fuentes de estos errores? Hay dos fuentes. Uno se llaman errores sistemáticos y otro se llama errores aleatorios. Empiezo por explicar los errores sistemáticos, ¿sí? Un error sistemático puede ser porque yo no uso el instrumento adecuado, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si yo quisiera pesar, por ejemplo, la masa de un anillo de oro o de un aro de oro. Vamos a suponer que alguien de ustedes se quiere casar y quiere mandarse sus aros de 5 gramos, 4 gramos. La pregunta es, si ustedes lo podrían pesar en una balanza normal de mercado, o sea, ustedes podrían ir al mercado y decir, casero, a ver, péseme el aro, ¿cuánto pesa? ¿Podrían hacerlo? A ver, ¿qué me dicen, chicos? Un comentario breve. ¿Podrían ustedes pesar su aro o su anillo en una balanza de esas que usan en el mercado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? No, profesor. No, profesor. ¿Por qué no? Eso necesita balanza especial. Claro, una balanza especial. ¿Pero por qué no se puede pesar? Porque la base es muy pequeña. Y las balanzas de mercado están para pesar masas más grandes. Por kilogramos. O sea, pesar inclusive 200 gramos es un poco fastidioso, ¿eh? Entonces, pesar algo que pesa 3, 4 gramos, no es, o sea, el instrumento no está adecuado. Y eso me puede dar un error, ¿sí? Porque de repente lo pongo en esa balanza y me va a salir 0, como que no pesa nada. O de repente me puede salir 10, o como que pesara 10, y no pesa 10, sino pesa 3, las joyas son 3, 4 gramos, ¿no? Sobre todo si son de oro. Entonces, es una fuente. La otra puede ser porque el instrumento está descalibrado. Ustedes saben lo que es descalibrado, ¿no? ¿Sí saben el término esto? Lo que pasa es que un instrumento con el uso, si ustedes lo usan continuamente, el instrumento comienza a desgastarse, ¿no? Y eso hace que comience en el caso de la balanza, a pesar más, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo, los instrumentos deben ser calibrados. Entonces, si ustedes están pesando en una balanza o están midiendo con un instrumento que no está calibrado, también hay otra fuente de error. Entonces, miren, estos errores sistemáticos, digamos, si yo uso un instrumento descalibrado, siempre me va a dar el mismo error, ¿no? Por eso se llama un error sistemático. Cada vez que use yo esa balanza descalibrada, me va a dar el mismo error. Ya conozco la fuente del error. Y por lo tanto ya puedo solucionarlo. Entonces, ¿qué digo? Ya, lo que pasa es que me falta calibrar mi balanza. Voy y la calibro y ya estoy otra vez con las medidas. ¿Sí? Entonces, estos errores sistemáticos se pueden deber a 3 fuentes, ¿no? Uno, al instrumento. Como hemos dicho, falta de calibración, el instrumento no es el adecuado. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero medir el largo de mi casa. ¿Podría usar una regla? ¿Una regla de esas de estudiantes que tienen 30 centímetros? No, o sea, el instrumento no es el adecuado. Voy a medir varias veces y cada vez que mida voy a ir cometiendo errores y los errores se van a ir así como sumando. Entonces tendría que usar de repente esos que llaman winch, esos que son más grandes, ¿no? O sea, cintas métricas que son mucho más grandes. Pero también hay que saber usarlas, ¿no? Porque si yo le digo a ustedes, con esa wincha, ustedes midan, ustedes quieren hacer una puerta en su casa y midan ustedes el tamaño de la puerta, ustedes miden el alto y le va a salir no muy bien, porque como hay un doblez ahí, y miden el ancho, tampoco de repente le va a salir muy bien. Entonces, cuando hagan la puerta y la traigan, van a ver que la puerta no entra. Entonces, todos son errores debido al instrumento. Otra fuente de error puede ser el procedimiento, ¿sí? De medida. Por ejemplo, yo vivo acá cerca de un grifo, y yo veo que todos los días los señores del grifo, cuando cambian de turno, el que recibe el turno mide en el tanque cuánto hay de gasolina, cuánto hay de combustible. ¿Y saben cómo mide? Él mete una varilla, que es de aluminio, creo, la varilla, es metálica, lo sumerge ahí en el tanque, los tanques para combustible son tanques subterráneos, ¿no? Son tanques que están enterrados. Entonces mete ahí la varilla, luego lo saca, y donde moja, lo marca. Hasta donde está mojado lo marca, porque supone que hasta donde está mojado está el combustible. Luego él mide esa altura y tiene un factor para convertirlo en volumen, ¿no? Pero eso hace la primera vez. La segunda vez, bueno, anota, limpia, vuelve a meter y vuelve a sacar
vuelve a marcar y vuelve a medir. ¿Ustedes creen que ese procedimiento sea adecuado? ¿Ustedes no creen que porque hay una especie como un tubo de entrada, ¿no? Por donde mete la varilla, puede ser que cuando llegue al fondo del tanque, eso tenga un pequeño inclinación. ¿Se dan cuenta? Entonces me parece que ese no es un método apropiado para medir. Es un método que me induce a error. ¿Sí? Como decir, yo digo, mida una cosa que está, digamos, a su nivel, muy bien. El largo una pared. Pero yo digo, a ver, mide arriba, ya la incomodidad de tener que medir arriba, de repente de estar subido en una escalera, ya todo eso me va a comenzar a gestionar, a generar errores, ¿no? Entonces, la otra fuente es eso, el procedimiento. Y la otra fuente puede ser la persona, ¿sí? En el sentido que la persona, por ejemplo, puede tener una limitación física, o sea, dificultades en ver. O puede ser que sea un trabajador nuevo que no tiene la experiencia suficiente, ¿no? Todas estas, si esa persona que es novata sigue midiendo, siempre va a cometer errores, ¿no? Entonces, lo bueno de estos errores sistemáticos es que se puede identificar cuál es la fuente del error. Y como se identifica cuál es la fuente del error, se puede corregir. Por ejemplo, si ese instrumento de repente ya está muy antiguo, ya está muy viejo, ya la escala ni se ve, entonces cambio de instrumento. O si fuera por descalibración, lo mando a calibrar. Si es así por el método, puedo buscar un método mejor, ¿no? Un método más exacto. Por ejemplo, para los tanques usan así unos flotadores, y esos flotadores están unidos a una flechita. Y la flechita indica la altura, ¿no? Porque conforme baja el nivel, la boya se hunde y la flecha comienza a subir, ¿no? En la escala. Son formas, ¿no? Entonces yo puedo cambiar el método también. Y si es un trabajador nuevo que está haciendo el trabajo, yo lo puedo capacitar. O sea, yo puedo entrenarlo, decirle, ¿sabes qué? Esto se hace así, si pasa esto, tú haces esto, esas cosas, ¿no? Entonces todas esas fuentes de errores son fuentes que se pueden subsanar. Lo importante es que en los errores sistemáticos, como le digo, se puede determinar la causa y se puede, si no es cierto, de repente eliminar, si se puede reducir grandemente el error. Y hay otro tipo de fuentes que son los errores aleatorios, ¿sí? Los errores aleatorios. Eso ocurre, estos errores aleatorios mucho ocurren con los equipos que son electrónicos, equipos que son complejos, ¿no? Porque hay un equipo que se llama HPLC. Este equipo sirve para identificar sustancias, pero que están en pequeñas cantidades en las muestras. Pero este es un equipo electrónico, es un equipo sofisticado. Entonces, en este tipo de electrónicos, mucho influye la señal. ¿Entienden? La señal eléctrica debe ser muy estable. Por eso que estos equipos trabajan con estabilizadores de corriente. Ustedes saben que la señal eléctrica no es estable, ¿sí? Nosotros recibimos 220, pero si ustedes se pusieran a medir durante todo el día, van a ver que hay momentos en que la corriente está por encima de 220 y hay momentos que la corriente está por debajo de 220. Porque todo el mundo comienza a usar y se baja la tensión a nivel de todos, o hay una sobretensión porque la corriente viene a través de los cables, ¿no? Y puede haber una sobretensión. Entonces, esas fluctuaciones de corriente hacen que fluctúen y las lecturas no sean de repente las adecuadas. Bueno, ya ustedes van a llevar el otro ciclo, un curso que se llama ensayos instrumentales, y ahí le van a explicar cómo funciona un instrumento para hacer análisis químico, ¿ya? Y ahí básicamente se toma una señal que se convierte en señal eléctrica, y esa señal eléctrica se modifica para hacer la lectura. Entonces, si mi señal eléctrica no está estable, entonces la lectura puede tener error, ¿ya? Entonces, ese error no se sabe en qué momento la tensión está arriba, está abajo, ¿no? Otra fuente de error ahí aleatorio es el azar. Yo voy a pesar en una balanza. La balanza tiene que estar ubicada, analítica, van a ver que está ubicada en una zona pero muy estable. Pero vamos a suponer que ese día haga mucho aire, haya mucho viento. Ese viento influye en la medida. O vamos a suponer que ustedes van a establecer un volumen y ese día hace mucho calor. Y ustedes saben que la temperatura ocasiona un fenómeno que se llama dilatación. Eso hace que los líquidos, su volumen aumente. Porque una cosa es el líquido a 20 grados centígrados, otra cosa es el líquido que esté a 50 o a 40.
ahí hay una pequeña dilatación y eso da un error, ¿sí? Entonces, pero son errores aleatorios que no se saben cuándo van a ocurrir ni en qué momento van a ocurrir. Y por eso que dicen que son errores aleatorios. ¿Cuál es la manera de compensar estos errores aleatorios? Estos errores aleatorios se compensan haciendo lo que hemos hecho nosotros, midiendo varias veces, por lo menos 3 veces, si miden 5 veces mejor, si miden 10 mejor, pero lógicamente eso consume tiempo, ¿no? Entonces, se miden varias veces y sacan un promedio. Y ese valor promedio es el valor de la medida. Así como ustedes han visto, ustedes han dado varias medidas, 25, 60, 50, ¿no? Y hemos sumado y el valor promedio es 43. Ese valor es el valor, digamos, de medida. Ese es nuestro valor, digamos, verdadero. ¿Sí? Y yo puedo tomar como valor verdadero el valor promedio. Bueno, estaba previsto que ustedes hagan una práctica sobre densidades de líquidos, pero eso tenían que hacerlo varias veces, 3 veces, 4 veces, y esos valores se anotan en una tabla, se saca un promedio, y luego ese valor promedio se compara con el valor que dicen en los libros, ¿no? Y ahí se ve qué tan cerca o qué tan lejos hemos estado del valor verdadero. Entonces, chicos, de esta primera diapositiva debe quedar claro que siempre que se miden se cometen errores. Y que los errores pueden ser de tipo sistemático, que si uno se pone, digamos, a observar los errores sistemáticos, uno puede darse cuenta cuál es la fuente del error y uno lo puede, no tanto eliminar, pero sí lo puede reducir a un valor aceptable. Y hay errores de tipo aleatorio que se dan en cualquier momento y que no estaban previstos, pero que una manera de compensar esos errores es a través de medir varias veces y informar como valor el valor promedio. Luego pasamos a otro aspecto sobre el error. ¿Cómo se expresa el error? ¿Cómo se expresa el error? ¿Sí? Hay 2 formas de expresar el error, como error absoluto y como error relativo. ¿A qué llamamos error absoluto? Nosotros tenemos un valor verdadero y tenemos un valor medido. Nosotros tenemos que considerar que nuestro valor que nosotros hemos medido con nuestro instrumento es un valor aproximado. Y el valor real es el que está establecido en las especificaciones, ¿no? Y que ha sido obtenido, digamos, de manera mucho más técnica, ¿sí? Entonces, se define como error absoluto a la diferencia entre el valor verdadero y el valor medido, ¿sí? Así se define el error absoluto. La diferencia, es una diferencia. Y como decimos absoluto, no importa que el valor salga negativo o positivo. Lo importante es que es una diferencia, ¿sí? Entonces, por eso siempre esa diferencia va a ser positiva, entre comillas, ¿ya? Va a ser positiva. Es una forma de expresar el error. Entonces, acá hemos puesto un ejemplo, decimos que si compramos, ustedes saben que las balanzas en los mercados siempre hay esa idea que las balanzas están como truqueadas, ¿no? Que siempre para dar menos peso. Vamos a suponer que una balanza tenga 50 gramos de error. Esa balanza tiene un error, una fuente de error de 50 gramos. Compramos 2 kilos de pollo, ¿cuál es nuestro error absoluto? ¿Cuánto nos dan? 1950 gramos. No nos dan los 2 kilos, nos dan menos, porque la balanza pesa 50 gramos menos. Pero nuestro error sería la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? 50 gramos. Si peso 10 kilos de pollo, también va a ser el mismo error, porque esa balanza cada vez que peso me da 50 gramos de error. Y ese sería el error absoluto. Sería la diferencia entre el valor que yo mido y el valor que debe ser. Yo quiero comprar 10 kilos y me están dando 9 kilos 950 gramos, porque la balanza está con ese error. Y la otra forma es hacerlo de forma relativa, o sea, relacionada a, en este caso, al valor verdadero. Y tenemos entonces que la fórmula del error relativo es el error absoluto entre el valor verdadero, ¿sí? En este caso, entonces, vamos a ver, en el caso anterior, nuestro error absoluto nos salió en ambos casos que hemos pesado 50 gramos. En este caso, vamos a ver cuánto nos sale nuestro error relativo. Para el primer caso fue 50 gramos de error y el valor verdadero que nosotros queríamos comprar era 2 kilos, a 2000 gramos. Ojo, para hacer este cociente tiene que estar ambos en las mismas unidades. El error relativo es un valor adimensional, ¿ya? Tenemos que poner los dos en los mismos valores, ¿no? Entonces, lo que estaba a 2 kilos lo ponemos en gramos. 2 kilos son 2000 gramos. Entonces, dividimos 50 entre 2000 y nos sale un error de 0.025. 0.025. Y en el segundo caso, el error absoluto es 50, el valor verdadero era 10 kilos, que son 10.000 gramos, dividimos y nos sale 0.005.
pero así se escucha feo, ¿no? 0.025 o 0.005 se escucha feo. Entonces hay otra forma de expresar ese error relativo en forma porcentual. ¿Cómo lo saco como porcentaje? Multiplico por 100. Entonces 0.025% sería 2.5%. O sea, en el primer caso que compré 2 kilos de pollo, mi error fue de 2.5%. ¿Sí? He dividido 50 entre 2.000 y he multiplicado por 100. Y eso me sale un valor de 2.5%. Y en el segundo caso, que salió 0.005%, saldría un error de 0.5%. Entonces miren, cuando era error absoluto, en ambas pesadas de pollo, en ambas compras de pollo, mi error ha sido el mismo, 50 gramos. Pero cuando eso lo traslado a error relativo, me sale que en el primer caso fue 2.5% mi error y en el segundo caso fue 0.5% de error. Entonces podríamos decir que en el segundo caso ha habido menos error que en el primer caso. Pero como error absoluto sigue siendo el mismo. Entonces se podría decir que una mejor forma de expresar el error es usando el error relativo porcentual. Me permite evidenciar más el error que yo he cometido. Pero se usan las dos, se usan las dos. Y asociado justamente a este concepto de error, hay lo que se llama el límite del error. Como nosotros sabemos que nunca vamos a poder llegar al valor verdadero, entonces nos interesa saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos del valor verdadero. Y por esa razón que cuando uno expresa una medida lo pone con un número más menos el error, ¿sí? Entonces nos dice que la forma que realmente una medida es un intervalo, no es un valor puntual, sino es un intervalo. Por ejemplo, aquí en este caso dice que he medido algo con una regla y mi resultado es 32.3. Pero como la regla tiene un error de 0. En este caso centímetros, 0.1 centímetros, ¿no? Entonces, yo debo informar mi resultado como 32.3 más menos 0,1. Ese es cuando es el límite del error absoluto. Y si fuera porcentual, mi resultado más menos el porcentaje en error, ¿sí? Más menos 0.1% o 0,5% más menos 2,5% como fue el caso anterior, ¿no? Entonces es importante, pero yo quiero que entiendan que cuando yo escribo mi resultado tengo que ponerlo de esta forma, mi valor más menos el error absoluto. Quiere decir que ese más menos representa el error absoluto. Ese 0.1, ese 0.5, eso representa el error absoluto, ¿sí? Entonces miren, yo tendría ahí en esta expresión el valor verdadero, 32.3, y el más menos 0.1 sería el error absoluto. Y en el otro caso tendría mi valor y el más menos sería el error porcentual. A ese más menos se le llama límite o cota de error. Límite o cota de error, ¿ya? Y finalmente, cuando yo hago mediciones, hay dos conceptos asociados. Uno que se llama exactitud y el otro que se llama precisión. La exactitud se define como qué tan cerca hemos estado del valor verdadero. En este caso, el grupo que dijo 50 estuvo más cerca del valor verdadero. Es el grupo que estuvo mayor exactitud. Y los grupos que tuvieron 25 fue el menos exacto, porque está más alejado del valor verdadero, ¿sí? Y la precisión, ¿qué significa? ¿Qué tan cerca están las mediciones entre ellas? Hemos dicho que para dar una medida tenemos que medir varias veces. Es mejor medir varias veces, 2, 3 veces. Se supone que si yo mido un largo, vamos a suponer acá de la pantalla de mi lacto y me mide, digamos, 50 centímetros, si yo lo vuelvo a medir, me debe dar otra vez 50 centímetros. Y si yo lo mido una tercera vez, también me debe dar 50 centímetros. A eso se llama precisión. Cuando mis resultados de mis mediciones se repiten, significa que estoy siendo preciso. Entonces dice que para medición lo que se requiere es las dos cosas. Se requiere exactitud y se requiere precisión. Entonces, para entender mejor, aquí se ha puesto unas gráficas donde nos dice, todos creo que hemos jugado alguna vez este tiro al blanco, ¿no? Y la idea de darle al blanco es darle al centro. Vamos a suponer que yo tengo un número de tiros. Si doy en el centro todos los tiros, significa que tengo exactitud y tengo precisión. Pero si tiro 5 veces y uno me sale en un lado, el otro me sale en otro lado, el otro me sale en otro lado, entonces no estoy siendo ni exacto ni tampoco preciso.
Si tiro las 5 veces y me salen todos en un solo lado, pero lejos del centro, estoy siendo preciso, pero no estoy siendo exacto. Y si tiro, digamos, todos en diferentes sitios, no soy ni exacto ni preciso. Ahí está la gráfica que les van a ayudar. Finalmente, chicos, ahí le he puesto unos ejercicios, ¿sí? Ejercicio 1, vamos a tratar de hacerlo hasta donde podamos, ¿ya? Porque ya estamos en el deadline. Y a partir de otra semana ya va a ser diferente, vamos a tener el tiempo necesario. Estoy viendo cómo habilitar acá, de repente el iPad es muy caro, o poner acá de repente un papelote acá atrás de mi pared para poder hacer algunos ejercicios ahí. Si todos están en la diapositiva 7, ¿qué dice? Ejercicio 1 dice, si el valor considerado como real, verdadero o real, es 3,6 y una de las medidas realizadas es 3,5, ¿cuál es el error absoluto, el error relativo y el error relativo porcentual? Ya saben que para el error absoluto es la diferencia entre el valor real y el valor medido, o valor verdadero como hemos puesto. Entonces, si tengo 3,6 y 3,5, ¿cuál es la diferencia, chicos? 3,6 y 3,5. ¿Cuál es la diferencia? 0,1. Ese sería mi error absoluto. Acuérdense, el error absoluto es la diferencia entre el valor real o verdadero y el valor medido. En este caso me dice que el valor real es 3,6 y el valor medido es 3,5. La diferencia sería 0,1. Ese sería el resultado del error absoluto. Y para mi error relativo, ¿qué tengo que hacer? Dividir mi error absoluto entre el valor verdadero. Sería 0,1 entre 3,6. Y eso me sale aproximadamente 0,028. Y el error relativo porcentual es el error relativo multiplicado por 100. Multiplicando por 100 me da un error de 2,8%. 2,8%. En el ejercicio 2, ya saben que si se acaba, dice, un alumno quiere determinar el volumen de gas desprendido, para ello realiza la experiencia 4 veces y nos da 4 resultados, así como 8 con el huevo. Entonces, ¿cuál se toma ahí como valor verdadero? El valor promedio. ¿Sí? El promedio de los valores sería el valor verdadero, o a veces en el enunciado nos dan el valor verdadero. Entonces, estamos viendo el tema de errores en las mediciones. Ustedes, como le digo, por su trabajo que ustedes hacen, ustedes van a estar continuamente midiendo. Lo que queremos es que estar conscientes de que siempre que se miden se cometen errores. Y si no estamos conscientes, vamos a tener más cuidado cuando hacemos una medida, ¿ya? Porque tenemos mucho más cuidado, ¿ya? Entonces, a ver. Entonces, hemos comenzado afirmando que cada vez que medimos cometemos errores. Y que hay 2 fuentes de error. O se han agrupado 2 tipos de errores, ¿no? Errores sistemáticos y errores aleatorios. Y cuando se habla de errores sistemáticos, se habla de un sistema de medición. Entonces, hay 3, dentro de lo que son los errores sistemáticos, hay 3 fuentes. El instrumento, el procedimiento de medida y la persona. Son las 3 fuentes de errores. Cuando hablamos de lo que es el instrumento, puede ser porque esté descalibrado por el uso, que el instrumento no sea el adecuado, ¿no? Queremos medir algo muy pequeño y estamos usando un instrumento que mide cosas grandes, o queremos medir cosas muy grandes con un instrumento muy pequeño. Eso llamamos un instrumento que no es adecuado. En el caso del procedimiento, que el procedimiento de medida, como les contaba esto de los señores que trabajan en el grifo y cómo miden el combustible, que eso es importante porque ellos reciben una cantidad de combustible y tienen que ver que están recibiendo la cantidad de combustible que el compañero del turno anterior le está dejando, ¿no? Tiene que ver mucho con su trabajo. Y les he contado cuál es el procedimiento que ellos usan. Meten una varilla, hasta donde se moja la varilla que es metálica, marcan, luego vuelven a medir, hacen 2 o 3 veces y luego sacan con ese dato, sacan con un factor, sacan cuánto hay de combustible en el tanque, ¿no? Me parece que es un procedimiento que no es adecuado porque hay que meter la varilla, hay que asegurar que la varilla esté recta, ¿no? Hay que observar bien hasta dónde mojó la varilla, ¿no? Hay que observar bien hasta dónde se mojó la varilla, hasta qué altura, porque con la altura se saca el volumen. Entonces ese procedimiento promueve el error, ¿no? No es un procedimiento
demasiado adecuado. Y otro puede ser porque la persona, por la falta de experiencia de la persona, ¿no? Usted sabe, cuando uno entra a un trabajo, por ejemplo, ustedes van a tener que medir los que trabajan en conservas, lo que llaman el cierre, ¿no? El cierre de las latas. Y hay que medir ahí la altura, el espesor, el traslape, ¿no? Y usa un instrumento que se llama micrómetro, pero es un micrómetro especial. Y entonces ahí hay que girar la perita hasta que ajuste. Cuando ajusta, ya está bien. Pero pueden ustedes o estar muy flojo, o sea, les puede faltar ajustar, o pueden ajustar más de lo que deberían, por la falta de experiencia. Y entonces ahí va a salir un dato erróneo, porque ahí se mide en milésimas de pulgadas o milímetros, ¿no? Entonces se dan cuenta que por ajustar mucho o por ajustar muy poquito, por la falta de experiencia, podrían dar un error en la medida, ¿no? Entonces, como uno puede conocer las fuentes o las causas de error de los errores sistemáticos, uno puede minimizar ese error, ¿sí? Como yo tengo identificado por qué estoy midiendo mal o por qué mi lectura no me está saliendo correctamente, yo puedo minimizar el error, ¿no? Pero ojo, ¿se puede reducir? Nunca se puede eliminar, porque hay varios factores, ¿no? Sí. Ya. Y la otra fuente de error son errores al azar, aleatorios, que se dan, que uno no puede prever que la corriente está fluctuando, nada, ¿no? Uno, como lo minimiza, uno pone su estabilizador. Pero siempre hay esa posibilidad de error, porque siempre la variación, la fuente, si es posible, si es cierto que la fuente lo estabiliza la corriente, pero de repente no llega a estabilizar 100%. Y ese 0.1%, ese 1% de falta de estabilización de la señal, en equipos electrónicos, que son los equipos modernos que ahora son electrónicos, hace fallar eso, ¿no? Bueno. Entonces uno no puede prever corrientes de aire muy fuertes, temperaturas muy altas, etcétera, etcétera. Entonces, son errores aleatorios. ¿Cómo se compensan estos errores aleatorios? Midiendo varias veces y sacando valores promedios. Ya. Luego hemos dicho que este error que nosotros cometemos tenemos que expresarlo. Y para expresarlo hay dos formas, como error absoluto o como error relativo. Como error absoluto, solamente decimos que es la diferencia entre el valor real o valor verdadero y el valor que yo estoy midiendo, ¿sí? Entonces, esa diferencia, que siempre va a ser positiva, ¿no? Yo sé que va a ser a veces por defecto o por exceso, va a ser positivo o negativo, pero por eso se llama absoluto, porque debe ser, se toma solamente como diferencia, ¿no? Como un valor absoluto. Entonces, sea uno a la derecha por defecto o uno a la izquierda por exceso, siempre la diferencia va a ser 1. Entonces, ese es mi error absoluto, 1. Mientras que el error relativo se define como el cociente entre el error absoluto y el valor verdadero, ¿no? Entonces solamente es un cociente, pero para poder hacer ese cociente, ambos datos tienen que estar con las mismas unidades. Pero como ese valor sale así decimales, mejor es expresarlo como por error relativo porcentual. Entonces ese resultado lo multiplico por 100 y se convierte en un porcentaje. Entonces tengo tres formas de expresar el error, como error absoluto, como error relativo y como error relativo porcentual, o también se le llama porcentaje de incertidumbre. Hay varios nombres, hay que ver qué usa uno como libros. Ya, entonces tengo tres formas de expresar el error. ¿Cuál es la más correcta? ¿Cuál es la mejor? Entonces aquí les he desarrollado el ejemplo del pollo, ¿no? Si yo peso una balanza que está descalibrada a 50 gramos, cada vez que compre voy a tener error. ¿Cuánto va a ser mi error? 50 gramos. Entonces, si yo compro 2 kilos, voy a recibir solamente 1950 gramos. Si yo peso 10 kilos, voy a recibir 9 kilos 950 gramos. Los 50 gramos de error. Entonces, el error absoluto en ambos casos sería 50 gramos. ¿Sí? Si eso lo traslado a error relativo, me sale que para el primer caso divido los 50 gramos entre 2000 gramos, que es el valor que yo estoy queriendo comprar, y me sale 0.025 de error relativo. Y en el segundo caso, dividiendo los 50 entre los 10.000, me sale un error relativo, porque 10 kilos es igual a 10.000 gramos, hay mucho que tienen que estar en las mismas unidades,
El cociente me va a salir 0.005, me sale el cociente. Ustedes hagan, los chicos, para que ustedes verifiquen. Entonces así como que no me dice mucho, ¿no? 0.025 y 0.005. Entonces, mejor como porcentual, multiplico por 100 y en el primer caso me sale 2.5% de error y en el segundo caso me sale 0.5% de error. ¿Dónde cometí menos error? En el 0.5%. Mientras que como error absoluto siempre me salía 50 gramos. Entonces se dice que es mejor, la mejor forma de expresar el error es como un error relativo porcentual, ¿sí? Porque ahí yo veo qué tan lejos o qué tan cerca he estado del error. Y justamente esa diferencia entre el valor verdadero y el valor exacto, que es el error absoluto, me da un intervalo. O me permite concluir que nunca puedo tener un valor de medida exacto, que siempre voy a obtener un rango, un más menos. ¿Más menos qué? Más menos mi error absoluto. Entonces la forma, dice, de expresar una medida es de esta forma. Y ustedes seguro que lo han visto en varios libros o en varias etiquetas, ¿no? Por ejemplo, acá dice que miden con una regla, una longitud y le sale 32,3 centímetros el resultado. Pero como la regla tiene la precisión de 1 milímetro, y si ustedes miden ahorita con su regla, ustedes se van a dar cuenta que siempre hay dudas con el último, con lo que marca. Pues vamos a suponer que me dé en medio. Entonces, ¿qué cosa es? ¿3 o es 2? No está en 2 y tampoco está en 3. Ya, uno dirán, no, es 2, otro dirán, es 3. Pero esa es la incertidumbre que me da esta regla, porque tiene precisión de 1 milímetro, o mejor dicho, 0.1 centímetros. Entonces, mi resultado yo lo debo expresar como 32.3 más menos 0.1. ¿Sí? Entonces dice que el resultado realmente es un rango entre 32.2 si le resto y 32.4 si le sumo. Ese es mi resultado. Estoy en ese rango. Pero la forma de expresarlo es 32.3 más menos 0.1. Igual puedo hacer con el error relativo, el valor que he obtenido más menos mi error relativo porcentual. 1%, 0.5% como puse en el caso anterior, ¿no? 0.5%. Entonces se dan cuenta que en el resultado, el número podría decirme que es el valor verdadero y el más menos es el error absoluto. El número es el valor verdadero y el más menos, el porcentaje es el error relativo porcentual, ¿no? Tengo esas dos opciones, pero dice que esa es la forma correcta de expresar una medida, tomando en cuenta el grado de error que yo puedo tener. Y luego de eso, hemos dicho que dos características deseables cuando uno mide son exactitud y precisión. Tenemos que entender que la exactitud se define qué tan cerca estamos del valor verdadero. Somos más exactos cuando estamos más cerca, ¿sí? Y por eso yo le decía que en el ejercicio que empezamos al inicio del huevo, el grupo que estuvo más cerca fue el grupo 2, que dijo 50 gramos, ¿no? Y el valor medido, el valor real es 52 gramos, ¿sí? Es el que menos, el más exacto. El otro que lo sigue fue el grupo que dijo 60, también estuvo cerca. Pero el grupo que dijo 25 estuvo muy alejado, ¿no? Es menos exacto. Entonces la exactitud tiene que ver con la proximidad al valor verdadero. Más cerca estoy, soy más exacto. ¿Está bien? Y luego decimos el concepto de precisión. Se refiere a que si yo mido varias veces, y si estoy haciéndolo el mismo objeto y con el mismo instrumento, se supone que el resultado se debe repetir. Entonces, cuanto más veces se repita mi resultado, quiere decir que estoy siendo más preciso. ¿Sí? Entonces, como dice ahí la precisión, se dice que es qué tan cerca están las mediciones que he hecho entre ellas. O sea, qué tan cerca están. Vamos a suponer que yo mido la longitud acá de mi pantalla, acá de mi lacto. Vamos a medir que mide 14 pulgadas por 2.5, 28, ya, 35 centímetros. Vamos a hacer 35 centímetros. Mido una vez 35 centímetros, mido la segunda vez 35, mido la tercera vez 35. Estoy siendo preciso. Pero ¿qué pasaría si yo mido la primera? 35. La segunda me salió 36. La tercera me salió 34.8. Entonces no estoy siendo preciso. Preciso es cuando se debe repetir. O viene uno, hoy ¿cuánto pesa esto? 52 gramos. A ver, viene otro compañero, veripone, no, esto pesa 53. Si estamos midiendo el mismo objeto y con el mismo instrumento. Viene un tercer compañero, agarra el huevo, ¿lo pesa? No, esto pesa 50.
¿Se dan cuenta? Entonces, ahí no estamos siendo precisos. Entonces, cuando medimos, dice, para que un resultado sea válido, tiene que ser exacto y tenemos que ser precisos. Y ahí hay unas gráficas que me grafican cuándo soy exacto y cuándo soy preciso, ¿no? Lo ideal es ser exacto y preciso. Es decir, estar muy cerca del valor verdadero y que la medición se repita siempre, ¿no? O sea, sea algo que se repite. Vengo, mido una vez, el mismo valor. Y que ese valor esté cerca del valor verdadero. Y entonces, lo deseable es ser exacto y preciso. Y hay situaciones que puedo ser exacto, pero puedo ser impreciso. O puedo ser preciso, pero puedo ser inexacto. O puedo ser lo peor, ni preciso ni exacto. Ya. Y les había puesto unos ejercicios tipos. Ya saben que hoy más tarde o mañana más tardar le va a llegar su hoja de ejercicios sobre este tema, ¿sí? Y para que ustedes lo resuelvan y practiquen, ¿no? Pero aquí esta vez he colocado unos ejercicios que he llamado didácticos. Y si ustedes están viendo, si ustedes están con la clase abierta o están viendo la pantalla, les había resuelto el ejercicio número 1 que decía así: si el valor considerado como real es de 3,6 y una de las medidas realizadas es 3,5, ¿cuál es el error absoluto, el error relativo y el error relativo porcentual? Entonces tengo que aplicar mi fórmula, ¿no? ¿Qué es error absoluto? La diferencia entre el valor real y el valor medido. En este caso, ¿cuánto es la diferencia entre 3,5 y 3,6? La diferencia es 0.1. Entonces mi error absoluto va a ser 0.1. Sin signos, jóvenes. Más o menos. 0.1 nada más, ¿ya? Por eso se llama absoluto. ¿Y cuál es mi error relativo? Aplico mi fórmula. El error relativo es el error absoluto, que es 0.1, entre mi valor real o verdadero. En este caso es 3,6. Tengo que dividir 0,1 que está en kilos y 3,6 que está en kilos y me sale en este caso 0.028. ¿Ya? Ese sería mi error relativo. Y mi error relativo porcentual es el error relativo multiplicado por 100. Entonces 0.028 por 100. Saben que cuando multiplico por potencia de 10, corro la coma decimal. Correría 2 espacios porque es 100 y me sale 2.8%. Ya respondí la pregunta 1. No es difícil, jóvenes, como ustedes ven, es sencillo calcular los errores. Vamos a un segundo caso. Dice, un alumno quiere determinar el volumen de gas desprendido. Para ello realiza la experiencia 4 veces. ¿Sí? Se asegura, quiere hacerlo 4 veces. Y obtiene los siguientes resultados. En la primera, 100 centímetros cúbicos. En la segunda, 98 centímetros cúbicos. En la tercera, 101 centímetros cúbicos. Y en la cuarta, 97 centímetros cúbicos. ¿Sí? Y me pide determinar el error absoluto y relativo de la medida. Jóvenes, cuando tengo este tipo de problemas y no me dan el valor verdadero, porque me podrían dar que el valor verdadero es tanto, de 100, 99, etcétera, etcétera, yo tengo que tomar como valor verdadero el valor promedio. ¿Sí? Entonces sumo 100 más 98 más 101 más 97 entre 4 y me sale un valor de 396, entre 4 me sale 99. Ese sería mi valor verdadero. Entonces, acá me pide determinar el error absoluto y relativo de la medida. O sea, tengo que estimar para cada una de las medidas. ¿Sí? Para 100 menos 99 sería 1 mi error absoluto. Y mi error relativo sería 1 entre 100. Perdón, 1 entre 99, que saldría más o menos como, 1 entre 99, 0.011, creo, algo así, ¿no? 0.0, vamos a dividir. Vamos a dividir. Hasta ahí, señorita Jessica, ¿está entendiendo? 0.010. Profesor, ya le estoy entendiendo, de antes Ya. no le había entendido. Sí, lo que pasa es que como vi que el tiempo, apareció el mensaje de ditempo, corrí un poco. Ya como No, digo, a partir del lunes ya se soluciona. Entonces, chicos, acá puede haber dos casos, ¿ya? En este ejercicio 2, aquí, como no me dan el valor verdadero en el enunciado del problema, yo tomo como valor verdadero el valor promedio. Pero si me dan el valor verdadero, si me dicen siendo el volumen del gas tanto, entonces yo ahí comparo el valor promedio con el valor que me dan como
cómo se real, ¿ya? Vamos al ejercicio 3. Dice, dada la longitud 3,2 más menos 0,01, se supone que está en centímetros, no, ahí me olvidé poner las unidades, pero vamos a suponer que puede ser cualquier metro, lo que sea, ¿no? Porque es longitud. Determinar el error relativo y el error porcentual. Nosotros hemos dicho que cuando en la diapositiva que hablamos del límite del error, hemos dicho que el número significa el valor verdadero y el más menos significa el error absoluto. Entonces, ¿cuál sería ahí el error absoluto? 0.01. ¿Cuál sería el valor verdadero en esta medida? 3,2. ¿Cuál sería el error relativo? El error absoluto, 0,01 entre 3,2. ¿Sí? Ese sería mi error relativo. Simplemente divido 0,01 entre 3,2, ¿sí? Y me sale 0.0031, 0,0031. Y el error porcentual sería, por 100 sería 0,31%, ¿sí? 0,31%. Entonces, chicos, cuando tengan ejercicios de este tipo, ya saben que el número es el valor verdadero y el más menos es el error absoluto. Si se lo dan en porcentaje, sería el error relativo porcentual, ¿ya? Hemos dicho que también hay la posibilidad que se lo den en porcentaje. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio 3? ¿Sí? Miren que solamente nos dan el resultado, 3.2 más menos 0,01, y nos piden cuál es el error relativo y cuál es el error relativo porcentual, ¿ya? Entonces, como ya sabemos que 3,2 es el valor verdadero y el más menos 0,01 es el error absoluto, entonces tenemos los datos suficientes para aplicar la fórmula. Porque error relativo es error absoluto 0.01 entre el valor verdadero que es 3,2. Y el porcentual es ese resultado multiplicado por 100. ¿Ya? Pasaríamos al ejercicio 4. ¿Ya? Dice, el error porcentual de una medición es del 4%. Ojo, me están dando el error relativo porcentual, 4%. Si la longitud en estudio tiene un valor probable de 1,85, determinar el error relativo y el error absoluto. ¿Ya? Ojo. Repito otra vez, dice el número 4. El error porcentual de una medición es del 4%. Si la longitud en estudio tiene un valor probable de 1,85, es determinar el error relativo y el error absoluto. Bueno, ya saben que 4%, yo para obtener el error porcentual multiplico el error relativo por 100. Sería 4% es igual a mi error relativo por 100. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería mi error relativo? Ese 100 que está multiplicando lo paso a dividir. ¿Y cuánto me va a dar? 0,04. 4 entre 100, 0,04. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende, chicos? A ver, dice que alguien levantó la mano. A ver. Activa tu audio, iPhone. Activa tu audio. Aquí te estoy dando la orden ya de activar audio. Sí. Tengo problemas siempre para ¿Puedes activar tu audio ahí, por favor? A ver. Profesor, ya tenemos a las 9:30 con el profesor de comunicación. Ya. Exposición yo tenía, no sé cómo voy a hacer, profesor. Ya. Entonces ahí termino con este ejercicio, ¿ya? Solamente eso. Y para error absoluto aplican la fórmula, que es el valor medido. El error absoluto sería igual al valor medido, que es 18, perdón, el error absoluto. El error relativo es igual al error absoluto entre el valor medido. Ustedes ya tienen el error relativo, que es 0.04, multiplican por 1.85 y obtienen el error absoluto.